Aleluya. Los invito a abrir la palabra de Dios a la carta de los Efesios 4:11 al 13. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga el ministerio de alabanza, aleluya. Amén, hermanos. Vamos a leer hasta el 13. La palabra de Dios dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Le pido que ore por mí, para que su palabra fluya a través de mis labios y que salgamos edificados, tanto usted como yo, por medio de la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Santo Jesús, te damos gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que hoy en esta noche, Señor, nos hemos reunido, Señor, y dedicándote un tiempo, Señor Jesucristo. Y lo queremos hacer, Señor Jesucristo, con amor, Señor. Sé que nos has dado un día largo, arduo para muchos, de trabajo, a las amas de casa en sus hogares, en los quehaceres, Señor Jesucristo. Ahora permítenos, Señor Jesucristo, que nos hables a través de tu palabra, Señor Jesús. Usa mis labios, Señor Jesús, que ninguna palabra torpe salga de mis labios. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los que están aquí y de los que no están aquí, Señor, ayúdalos. Tú sabes por qué no están, su trabajo, o si están enfermos, Señor, te pido que los sanes en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Tome su asiento por unos momentos, hermano. Seguimos con el liderazgo, hermanos. Y vamos a hablar un poco de los ministerios que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo constituyó. Él mismo constituyó estos ministerios, hermanos, que desafortunadamente a estas alturas, en esta era, ha habido muchos, entre comillas, apóstoles falsos, maestros falsos, y apostatan de la fe del creyente. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, como hijos de Dios, cómo es que usted y yo podemos alcanzar a tener un ministerio grande, un ministerio para el cuerpo de Cristo, un ministerio donde no sea nomás una emoción, no sea nomás un culto y hoy me llené y quiero que me unja fulano o quiero que me unja sutano, porque hay iglesias grandes, hermanos, que así sucede. Hay gente, hermanos, que aunque usted no lo crea, viaja de un estado a otro por ver a un pastor famoso, a un profeta famoso que sana, y desafortunadamente van siguiendo nomás los milagros. Van siguiendo los milagros casi como en la iglesia tradicional, ¿verdad? Hacen una manda y después de la manda no se aparecen para nada. Y le digo porque pues muchos venimos de México, habemos muchos latinos aquí de varios países, gracias a Dios, pero allí en México, hermanos, se encuentra la famosa villita, no sé si la Virgen del Tepeyac, no sé si hayan escuchado hablar, pero hermanos, es tan inmensa la fe de
de esos peregrinos, de esos que hacen una manda, hermanos, que se van de rodillas ciertos kilómetros o millas, para que me entiendan. Hay unos se flagelan, hay otros se ponen unos nopales, hay otros les van extendiendo la cobija y van caminando por un milagro. Cuando realmente nosotros con doblar nuestras rodillas, pedirle al Señor que use al varón de Dios, que use a los ministros, y que por medio de nuestra fe fluya ese milagro. Y no estar tras alguien milagrero, por decir así, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo les he contado que cuando salí de la apostólica, me ofrecían un cargo, me ofrecían una iglesia pequeña, y yo le decía, en ese tiempo estaba el presbítero, y yo le decía: pastores, que yo no estoy buscando un cargo, yo no estoy buscando, porque yo quiero realmente un llamado de Dios, que cuando, mire hermano, el Señor elige a alguien, así se ponga quien se ponga, es de parte de Dios, el Señor se lo va a dar. El Señor le va a dar ese don, el Señor le va a dar ese ministerio. Y hubo uno que sí saltó, hermanos. Dice, yo me voy. Hermanos, le dieron 2 familias y le dijeron: bueno, pero no vas a estar aquí, te vas a ir hasta Heber. Dice, tu llamado es en Heber, le dijeron. Y imagínense, el hermano vive allí en Magna, y para ir a Heber, imagínense, y llevarse él de aquí las 2 familias para allá. Y apenas me lo encontré, y recordando, ¿verdad? Y estudiando esta lección, me ponía yo a pensar y decía: si yo me hubiera ido por un sentimiento o por algo que no es de parte de Dios, hubiera yo fracasado. No sé si estuviera yo aquí, no sé si estuviera en ese lugar. Pero desafortunadamente estuve platicando con este varón y platicamos mucho, y él me decía: tú tienes un gran ministerio, pero sácalo y sácalo y sácalo. Le digo: no, porque si yo me acelero puede salir algo mal. Y desafortunadamente, hermanos, este varón terminó en su hogar. A pesar de que trataron de mandarle ayuda, iban, y por lo lejos, hermanos, ya no iban. Trataban de congregarse en iglesias cerca de su casa. Y todo esto, hermanos, ha afectado a la iglesia, ha afectado a cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros no estamos siguiendo o escuchando la voz de Dios, en vez de salir edificados, salimos heridos, salimos culpando, salimos señalando. Por eso la palabra de Dios dice: y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, aún nos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nuestro Señor Jesucristo fue el que Él seleccionó. Ahora, estos ministerios, hermanos, no es una jerarquía, no es un ministerio más alto y otro más abajo, y no es una escala, hermanos. Es un ministerio, hermanos, en el que nuestro Señor Jesucristo quiere que todos lleguemos a una medida del varón perfecto, a la plenitud. Plenitud significa ser lleno, todo, completo, hermanos. Eso es lo que quiere. Si hablamos de medida, pues no, muchos vamos a pasar, muchos no. Imagínense, si me acuerdo cuando yo era joven apenas, fui a aplicar de policía, hermanos. Imagínense, querían en México, bueno, en ese tiempo sí, todavía pasaba de panzazo, pero con zapatos de plataforma. Y imagínense, si el Señor quisiera una estatura, pues muchos pasarían rápido, muchos no pasaríamos.
Pero lo que en realidad quiere nuestro Señor Jesucristo, quiere que usted y yo lleguemos a la plenitud perfecta. Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que a través de estos ministerios nosotros crezcamos, hermanos. Nosotros seamos los que vayamos edificándonos unos con otros. Ni mayor es uno, ni menor es el otro. O ¿a poco usted le dice a su cuerpo: hoy no quiero que trabaje el riñón? Imagínense, hermanos. Hoy no quiero que trabaje este pie. Y va a andar todo el día así. Necesitamos todo nuestro cuerpo. A veces usted dice: es que yo no sé ni para qué estoy. Imagínense, hay muchas cosas de nuestro cuerpo que no se ven, que es necesario que las tengamos. Son esenciales. El corazón no se ve, es esencial, es el que bombea no sé cuántos litros en todo nuestro cuerpo, hermanos, y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que vea, que nos necesitamos unos con otros. Unos con otros, hermanos. Estos ministerios son únicos, son balanceados, son perfectos, hermanos, y no son hermanos que el profeta, que el apóstol, que el maestro, todos son iguales, hermanos. Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es perfeccionar santos, y todos nosotros somos santos. Fuimos llamados, fuimos escogidos con una finalidad de alcanzar la estatura, la plenitud perfecta, hermanos. Cuando nosotros empezamos a pensar que un ministerio es mayor que otro, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todos nos ocupamos, y voy a decir algo, hermanos, ya si me regaña mi pastor, ya ni modo, pero pasó alguien aquí enfrente y decía: es que no tengo ministerio, y lo digo con respeto, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, hermanos, porque esto es para que nos edifiquemos. Yo creo que desde el primer momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, usted ya fue elegido, y hemos dicho muchas veces: somos una nación santa, un pueblo escogido, un linaje perfecto, hermanos. Hay empresas, hermanos, que se empiezan a dar cuenta que faltan gerentes, supervisores, empiezan a capacitar, como ahorita. Se empieza a capacitar la gente para que la empresa empiece a generar, empiece a crecer. Amén, hermanos. Nosotros es lo que tenemos que hacer. Usted no tiene que pensar chiquito en decir: es que ¿qué tanto tengo que hacer para alcanzar un ministerio? ¿Qué tengo que hacer? Hermano, fácil. Dejarse guiar por la palabra de Dios. Estar al pendiente de la palabra de Dios, estar al pendiente de los ayunos que nos inviten, ayunos de varones, ayunos de damas, porque se imagina, no venimos y queremos un ministerio, y no me refiero, hermanos, a un ministerio que está aquí, porque automáticamente cuando nosotros empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios, el Señor, se lo he repetido, le da su regalo, le da su don, le da su ministerio. Y el varón de Dios empieza a ver aquí: este me funciona. Vénganse. ¿Usted cree que el pastor no va a estar contento cuando dicen ayuno familiar y venimos poquitos? Pero qué bonito que cuando un ayuno familiar se vea como el domingo, hermanos, imagínense. Que no quepamos, hermanos, que nos preocupemos por ensanchar este lugar, que nos preocupemos por buscar algo mejor. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, de su ministerio, hacía milagros, hacía prodigios, y nunca se creyó más que otros. Él fue el ejemplo supremo, en humildad, el ejemplo grande en servidumbre. Siendo un rey se despojó,
¿Y sabe qué hizo ese rey? Vino a buscar y a poner ministerios en este lugar, hermanos. Pero es necesario que nosotros, hermanos, no tanto nos los creamos, sino que nosotros al momento de recibir el Espíritu Santo, hermano, es algo que arde, es algo que mueve. El Espíritu Santo no es estático, hermano, es algo que se mueve, que crece, que enciende una llama, hermanos. Cuando en ese tiempo, hermanos, aquellos recibieron el Espíritu Santo, el poder de Dios los sacó, hermanos. Yo no sé, yo me imagino en una casa alta, porque pues Jerusalén yo creo que está así, ¿va? Porque están los montes, estaba la fiesta, mucha gente, hermanos, de muchos lugares vieron. O fue algo sorprendente, fue algo maravilloso, hermanos, que no se quedó ahí. Y eso es lo que tiene que suceder en cada uno de nosotros. Que no nada más nos llenemos del Espíritu Santo o nos vayamos saciados y nos quedemos igual. No tiene que suceder eso, hermanos. No tiene que suceder eso, porque lo hemos comentado muchas veces, va a oler. Algo que no se mueve, huele. Lo que no se mueve se añeja. Es más, una ropa que usted no la mueve y usted aguarda ahorita su chamarra, por decir así, viene verano y dice, para el otro año. Si usted saca su chamarra, aunque la guarde limpia, va a oler raro al otro año, porque no tiene movimiento, no le pega el aire, no tiene nada. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios, escuchar el llamado de Dios. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios para nosotros? Marcos 3:13 al 15. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? La palabra de Dios dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Diga conmigo, predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Imagínense, hermanos, que en ese momento a los que, dice la palabra de Dios, él llamó a los que él quiso. ¿Y si no hubieran hecho caso? Claro, por lógica se va con otros, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos, es de que si usted y yo no hacemos caso a la voz de Dios, posiblemente vamos a desperdiciar algo muy importante, que es la vida eterna. Vamos a desperdiciar algo, hermanos, que una autoridad. Vamos a desperdiciar un poder. Vamos a desperdiciar un liderazgo. Y qué feo es desperdiciar la vida eterna. Si usted y yo estamos en este lugar es porque fuimos llamados. Si usted y yo estamos aquí es porque fuimos llamados a predicar, para que se nos diera una autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Cuando el Señor empieza a llamar, cuando el Señor Jesucristo empieza a constituir o a discipular a los apóstoles, lo que quería el Señor Jesucristo es que hubiera un compañerismo, es que hubiera una comunión entre compañeros, hermanos. ¿Por qué? Porque fíjese, llamó a Pedro y era pescador. Yo no digo que sea un mal trabajo, pero nos los hace pensar como, imagina, un pescador y después llama a uno del banco y después llama a un doctor, por decirlo así. Imagínense que de repente alguien de aquí llame, por poner un ejemplo, hermano, llamar a un homeless, y de repente que le haga un llamado a un licenciado,
O un doctor que siempre anda limpio, de blanco. Bueno, aquí no va, pero en México siempre andan de blanco. Aquí andan de azul, de verde, de no sé qué tantos colores. Y depende a lo que se dediquen. Si es cirujano, si es enfermera, bueno, ya saben. Pero me refiero, hermanos, al punto que voy, es de que entre ellos debe de haber comunión. Debe de haber un compañerismo. Y no decir el doctor, ay, es que tú hueles feo, primero bañate y luego vienes porque hueles a pescado. Traes tus guaraches y mira, aprende a ir a mis guarachitos de pelo de camello y los tuyos de cuero de no sé qué. Imagínense que así se expresaran. Pero ¿qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo? Que tengamos un compañerismo bonito, hermanos. Que tengamos comunión con nosotros mismos, que tengamos un compromiso a la palabra de Dios, que creamos a la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Porque de nada nos va a servir es pertenecer al ministerio y no predicar la palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí ese ministerio? ¿De qué me sirve una autoridad, un poder si no la voy a usar? Imagínense al policía que de repente pasen y él está ahí y no vas a hacer algo, que se pasen, pues a mí que son muy a ellos. Imaginen esa autoridad, hermanos, más sin en cambio aquí no podemos ni ver tantito la patrulla porque, de volada le bajamos, 35, vamos bien, a gusto. No los vemos sin... Nos vamos. ¿Qué tanto produce la autoridad nomás así? Ahora imagínense, hermanos, el poder de Dios en nosotros. ¿Qué pasó cuando bajó Moisés? Con una autoridad resplandeciente y no porque dijo, yo hablé con Cristo o yo hablé con Dios, bueno, nuestro Señor Jesucristo, yo hablé con Dios, así es que, cuidado, ¿verdad que no? Él ni se daba cuenta. Él ni se daba cuenta del poder, de la unción, de la gracia que él tenía. Dice la palabra de Dios que hasta le pusieron un pañuelo y me imagino así porque resplandecía tanto, hermanos, al estar tanto en la presencia de Dios. ¿Qué reflejamos usted y yo con nuestro ministerio que tenemos? ¿Qué reflejamos? ¿Confianza? ¿Reflejamos enojo? ¿Reflejamos ira? ¿Reflejamos compasión? ¿Reflejamos amor? Hermanos, son muchas cosas que usted y yo, con nuestro reflejo, aunque usted no lo crea, podemos impactar. Con el simple hecho de ver, dice, me cae bien, me cae mal, más o menos. Hay 2 que 3. Porque es así, hermanos. Y siempre señalamos, siempre etiquetamos. Pero por eso el Señor hoy quiere que nosotros seamos cambiados y renovados, que salgamos diferentes, que tomemos esa autoridad, hermanos, que el Señor nos ha dado. No nada más, ¿usted cree que el policía nomás trae el arma por traerla? No. ¿O el army? No, hermanos. Ellos van a la guerra y la traen cargada y el dedo en el gatillo, por si las flies. Así andan, hermanos. Y nosotros salimos del templo y vámonos así. Préndele y nos entra acá y nos sale acá. Nos ha sucedido, me ha sucedido, hermano. Malo sería que yo dijera, ay, hermano, yo pienso que a cada uno de nosotros de repente nos ha sucedido. Pero hoy vamos a poner un tapón espiritual para que se nos quede la palabra de Dios, hermanos, y haga algo en medio de nosotros, haga una unción verdadera, hermanos. Y hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles empieza a ampliar características de cómo, hermanos, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio. Ellos empezaron a generar un gran compromiso, ellos empezaron unas nuevas metas, unas nuevas visiones, un nuevo discipulado, pero ¿saben cuál? Algo más hermoso, una pasión, hermanos, por las almas. Déjenme decirle, hermanos, que en ese momento, hermanos, había una persecución.
por los cristianos. Y aunque no lo crean, hermanos, los apóstoles empezaron a promover la palabra de Dios. Empezaron, así como dice la palabra de Dios, que somos gobernadores, hermanos, en la obra de Jesús. Empezaron a confirmar la iglesia, hermanos, en ese momento. A pesar de que los seguían, empezaron a discipular, hermanos. Empezaron a andar en senderos donde no había, hermanos. Empezaron a andar. Empezaron a abrir brechas, caminos, senderos. No lo habían, pero a ellos se les dio poder, a ellos se les dio unción, a ellos se les dio gracia, hermanos, como a cada uno de nosotros hoy en día, hermanos. Aleluya. Y ese es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué bonito es cuando usted y yo empezamos, a pesar de que cometemos errores, cometemos muchas cosas, hermanos, el Señor tiene una gran compasión con nosotros y nos dice: párate en esas sendas antiguas, mira cuál es el buen camino, y hallaréis descanso para vuestra alma, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo: pero algunos no quisieron, algunos no quieren. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no queremos? Nos tenemos que hacer esa pregunta, hermanos. Si nosotros vemos, hermanos, que si alguno de nosotros empieza a desfallecer, es el momento de orar por nuestros hermanos. Es el momento de ayudarlos. Es el momento de agarrarnos de la mano, como ese compañerismo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Les ponía el ejemplo, y es bien difícil, hermanos. Es bien difícil el nivel social, el nivel de vida que tienen. Por decirlo, regresándome al ejemplo de los apóstoles, lo vemos en la actualidad. Hay gente de dinero, no se rozan con la gente media. Hay gente muy humilde que sí. Hay gente de dinero que es muy humilde y al contrario, ayuda, dona, y son bendecidos. Son bendecidos. Pero eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que entre nosotros haya una responsabilidad, un compañerismo. Hermanos, cuando usted y yo empecemos a entender todo lo que nuestro Dios quiere con nosotros, vamos a ser visionarios con metas, con nuevas metas, nuevos alcances, hermanos. Y hermanos, a lo mejor parezco disco rayado, pero siempre me aparecen las mismas palabras en las lecciones. ¿Por qué? Porque quiere algo el Señor Jesucristo con nosotros. No nada más ser líderes de plataforma o de credencial. No, hermanos, tenemos que ser líderes que trascendamos. Cada apóstol, hermano, empezó a desarrollar posiblemente un ministerio diferente, pero todos iban de la mano de Dios. Todos iban con esa misma idea. Cuando la iglesia nace, hermanos, en medio de esa persecución, fue cuando creció, aún con los peligros, aún con imagínense, estaban tan dañados por el apóstol Pablo, Saulo en ese momento. Estaban temidos. Los que tienen papeles y los que tienen el privilegio de ir a México, váyanse a Sonora y verán cómo matan de gratis, dijeran por ahí. Hasta los perros traen fileteros, dijeran allá en mi barrio, en México. ¿Usted cree que no va a tener peligro? Que dice: no, yo emigro para mi rancho, porque aquí me van a dar chicharrón. Hermanos, ¿usted cree que la gente no vive atemorizada de que diario hay muertos? ¿De que diario hay destazados? ¿De que diario hay desapariciones? Imagínese el pueblo de Dios por un momento así,
Y aún así la iglesia iba creciendo, hermanos. A lo mejor hoy, en este día, no hay una persecución, pero déjenme decir que posiblemente hay una persecución espiritual y que el Señor Jesucristo lo reprenda, hermanos. Mala. Les voy a decir por qué, hermanos. Viene el COVID y a veces 6 metros, 6 pies. Y si usted va a la tienda ya ni se sabe si se ríe o si no se ríe, porque no se ve. No se ve. Y aunque no lo crean, nos hemos detenido por pena, por salud, por cualquier circunstancia. No hemos estado ejerciendo lo que la palabra de Dios dice. Y hermanos, hay un pero que siempre ponemos, pero, si el frío, pero si el calor, pero si el virus, y que ya nació otro virus, y que pero esto, pero que el otro, pero mi trabajo, pero mi tiempo, pero mis hijos, pero mi familia. No, hermanos, no nos vaya a pasar como el gangoso. Santo. A pesar, bueno, se les voy a decir, es que ahora con lo del COVID, hermanos, imagínense, dicen que un gangoso llegó con su cubrebocas y llegó y empezó a hablar y empezó a pedir cosas y dijo, híjole, me lo voy a quitar porque creo que no me entiende. Imagínense, así nosotros pensamos que no nos van a entender, pero aunque hablemos bien y aunque hablemos con cubrebocas, si usted no se sabe expresar, hermanos, no nos van a entender. El gangoso pensaba que no le entendían por el cubrebocas, pero no, en realidad era porque hablaba mal. Y él dijo, no me entienden, ¿verdad? Me lo quito. A veces así nos pasa a nosotros. Ponemos peros y peros y peros. Y él dijo, bueno, no me entiendes, me lo quito, pero desafortunadamente hablaba así este varón. Y hermanos, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, a pesar, hermanos, de que ellos veían el peligro, desafortunadamente murieron. Pero murieron en la brecha. Murieron sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Murieron ensanchando las estacas. Murieron ensanchando el pueblo, murieron predicando la palabra de Dios. Muchos murieron, hay muchas historias, hermanos, que unos murieron de cabeza, otros decapitados, hermanos, como hayan muerto es lo que no importa, sino murieron por amor a Dios, por amor a las almas, hermanos. Aleluya. ¿Qué estamos haciendo para nuestro ministerio? ¿Qué estamos haciendo? Y a pesar, hermanos, de que ellos murieron, hubieron hombres a través de la historia, hermanos, que aún no se cansaron de predicar la palabra de Dios. Aún no se cansaron en traducir incluso la palabra de Dios, que hasta la fecha es la palabra que nosotros tenemos. Y aunque los igual murieron de la forma que hayan muerto, de la forma que hayan pasado, hermanos, se escondían y hubo traducciones y nunca se pararon para decir, basta porque me voy a morir. No, hermanos, ¿saben por qué siguieron? Porque ellos tenían visión. Ellos tenían una unción, un llamado, un ministerio para que el día de hoy usted y yo gocemos de Biblias, de Biblias en el iPad, Biblias materiales en físico, hermanos. Por eso, ¿qué hemos hecho por nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy? A veces pensamos, hermanos, que el ser una buena persona basta para alcanzar en la vida eterna, basta para agradar a Dios, basta para agradar a la iglesia, al varón de Dios. No, hermanos. ¿Qué dijo el hombre rico? Llegó y maestro.
¿Y qué me falta para heredar la vida eterna? Si usted y yo tenemos eso, hermanos, ¿qué nos falta para heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna, tenemos que hacer algo. Y no quedarnos por quedarnos así. Porque vamos a cometer un error grande. Si nosotros pensamos, este varón él sabía que le faltaba algo. Él sabía que había algo más que hacer para alcanzar la vida eterna. Y le dice nuestro Señor Jesucristo los mandamientos, y le cita 4 de amor. Desde mi juventud, dice, desde yo pasaba al frente y decía textos y cantaba con los niños y luego fui del ministerio de alabanza y bien hecho. Vende todo lo que tienes y sígueme. Le dio donde más le dolía. Y a veces, hermanos, usted dirá, pues yo no soy rico, pero tenemos algo que nos impide, hermanos, caminar. Tenemos algo que nos impide fluir con libertad. Tenemos algo, hermano, que a veces por pena, a veces el qué dirán, no nos acercamos con libertad y nos quedamos igual. Y decimos, para la otra. Ay, Dios dirá. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es hoy, hermanos. El tiempo de Dios es hoy. No es nuestro tiempo como el de Dios tiene predestinado para nosotros, hermanos. Y si usted y yo, el Señor nos ha limpiado y nos ha dado un ministerio, hermanos, es para que fluya, hermanos. Imagínense, hermanos, como les decía hace rato, mañana este pie descansa, esta mano descansa, este ojo, nomás imagínense manejar así. No, hombre, bueno, el que ya es tuertito pues ya se acostumbró, pero el que no, el que es manquito ya se acostumbró, pero el que no, nos hace falta. Entonces nosotros no le podemos decir al hermano, no te necesito, porque es parte del cuerpo de Cristo. No le puedo decir a mi hermana, no te necesito, es parte del cuerpo de Cristo. Y si usted y yo alcanzamos a entender que nos necesitamos uno al otro, hermanos, ministerios va a haber de sobra. Por decirlo así, hermanos, una expresión. Pero, hermanos, necesitamos llegar a esa plenitud del varón perfecto de Dios. Porque dice la palabra de Dios que ¿quién instituyó? Él mismo. Él mismo instituyó. Hermanos, tienen que sacar los dones que nuestro Señor Jesucristo nos da. Ese enfoque principal, hermanos, que tiene Dios para cada uno de nosotros, si lo tomamos a la ligera, vamos a estar ahí en el mismo lugar. Vamos a estar en el mismo lugar. Y estos ministerios, hermanos, que existen, deben de ser algo equilibrado, hermanos. Usted no se tiene que creer más que el otro, que sí, porque no, y que ya soy esto y que ya soy. No, hermanos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermanos. Lo que quiere es que haya un liderazgo sencillo, un liderazgo de amor, un liderazgo de que, hermano, no sé qué hacer, o bueno, por eso estamos llevando esto de las células. Dicen los hermanos, es que yo no he llevado, hermano, de los errores aprendemos. Si no cometemos errores, ¿cómo vamos a aprender? No puede salir nada a la perfección. El único perfecto es Dios. Los apóstoles, los profetas, los grandes hombres de Dios se equivocaron, cometieron errores, pero mire, eso no es el principal motivo, sino que cuando nosotros reconocemos el error, es cuando ahí usted y yo empezamos a crecer delante de Dios. Es cuando ahí empezamos a decir, es que yo pensé, es que yo creía. No es por nuestra elocuencia, no es por nuestros estudios. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo, ¿por qué? Por basura, hermanos. Lo que quiere el Señor es que salgamos de ese confort que tenemos a diario. Quiere que nos salgamos de eso que nos ha dado. Y a veces, hermanos, el Señor nos bendice tanto que estamos tan cómodos. Estamos tan cómodos y decimos gracias, Señor, y no como otros que no tienen.
Hermanos, tenemos que seguir el modelo de Cristo. Tenemos que seguir mirando como Cristo miraba, el imitar a Cristo, así como lo dijo una vez el apóstol Pablo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y la decisión es hoy, hermanos. Y no porque yo venga y les hable de la palabra de Dios. No, hermanos. Es porque siempre la palabra de Dios que venimos nos habla y nos dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Es cuando usted le dice: hijo, haz tu tarea, esto. Sí, ama, sí, ama, sí, ama. No, y 5 más y el quinto ya le damos el apá. ¿Se imagina? Y así está nuestro Señor Jesucristo. Hijo mío, si oyeres a la voz. Y hasta, no sé, hermanos, no sé si nuestro Padre Celestial nos habla así. Yo creo que hasta más bonito, hermanos. ¿Saben por qué? Porque han venido grandes predicadores bueno, digo grandes predicadores porque han venido grandes pastores elocuentes, sabedores de la palabra de Dios. Y nos hablan tan bonito que pero no obedecemos. Y de nada nos sirve que nos venga. Y así como nosotros como padres. Usted empiece a criar un hijo, a mimarlo. Ay, qué chulo mi hijo. Y qué bebé. Ese niño va a andar así. Mamá. En serio, hermanos. Pero si nosotros lo dedicamos, parece como hombre. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero me refiero que, ¿cómo les diré? No sé cómo explicarles, hermanos, que nosotros tratamos de educar a nuestros hijos como a veces dijeron, como a mí me trataron, o mejor más bien dicho, mejor. Queremos señoritas obedientes, jóvenes obedientes. Y eso es lo que queremos. Pero cuando usted tiene un hijo mal, hasta ni sabe hablar, hermanos. En serio, a niños ya grandes y dice el apóstol Pablo, ya debieran de ser maestros. Todavía quieren su mamila y ¿con cuántas onzas? Órale, ¿para qué? No, hermanos, ya debiéramos de ser maestros. A unos apóstoles, a otros evangelistas, pastores. Hermanos, es el tiempo, hermanos, de que usted y yo recapacitemos y no andemos así con nuestro biberón aquí. ¿Tengo hambre? Debemos de estar listos para las viandas, hermanos. La palabra de Dios sólida, hermanos. La palabra pura, sin mancha, hermanos. Y recibirla, así como cuando de repente le hablamos fuerte a nuestros hijos, así quiere nuestro Señor Jesucristo que oigamos a la voz. Samuel. Fíjese qué bonito, hermano. Escuchar la voz de Dios. Heme aquí que tu siervo escucha. Imagínese Elí, dormido, roncando, no sé, me lo imagino, barbón, gordo y roncando. Ya no oía la voz de Dios. Y aunque estaba en el templo, no oía la voz de Dios. ¿Qué le pasó a sus hijos? Desobedientes, malos, chiqueados, mimados. Hay a veces yo me sorprendo los niños que andan ahí y hablan rápido, y hay otros que ya tienen más edad y ni papá dicen. ¿En serio, hermanos? Me ha tocado ver esos niños. Ya caminan, ya están grandes y con su mamilota y todavía, está chiquito, es el último. No, órale, sírvale un plato de frijoles con chile, órale, y agüita por si le pica. Aliméntelo sano, no nada más pura leche. Si hasta los bebés, los mismos doctores dicen cuántos meses le van a dar. ¿Por qué? Porque es vitamina y todo para el crecimiento, para todo. Así nuestro Dios cuando nacemos nos da la lechita espiritual, bonito, sabrosa, calientita, hermanos. Pero a veces nos acostumbramos ya. ¿Cuántos es el evangelio? 20 y todavía con mamila. Padre Santo Celestial. Y 2, 3 mamilas por si se le acaba la otra, por si chilla en el culto.
se viene preparado. No, hermanos, tenemos que aprender lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Y la decisión es hoy, hermanos. Si usted tiene un ministerio, hermanos, es momento de que todo salga a flote. Es el momento, llevamos 40 días de ayuno. Si usted ha estado siguiendo ayuno, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es un guerrero que no se cansa. Es una guerrera que no se cansa. Es bonito ver calendarios y ayuno de 3 días y ayuno de esto y evento de esto y evento del otro. ¿Saben por qué? Porque hay comunión, porque hay comunión, porque hay unidad, hermanos. Hay visión, pero cuando no, aleluya, tenemos que estarles rogando. Más bien que nos rueguen, que nos rueguen. Pues me meto porque pasa, hermanos, y es el momento, hermanos, de no ver con quién me tocó y con quién no me tocó, que si me llevo, que si no me llevo, y hermanos, gloria a Dios con el que nos haya tocado. Gloria a Dios, y voy a aprender de mi hermano Johnny en su ministerio como líder, y si al día de mañana nos pide ayuda, hermano, estamos para ayudar, hermano, estamos para servirle. Va a haber esto, hermano, vamos a ayudar, hermano, voy a comprar. Eso es bonito, hermanos. Eso es bonito. Qué grande bendición de este varón desde temprano, y aquí a los tacos, y duro, y duro, y duro, y duro. ¿Por qué? Porque una pasión, un amor a los hermanos, a las misiones, hermanos. Y el Señor no se va a quedar con nada. El Señor al rato lo va a recompensar, hermanos. Y no solamente a Él, al rato va a contagiar a otros, al rato a otros y al rato a otros. Así como en el hablar de que el taco está, porque los tacos están buenos, hermanos. En el hablar del taco, en el hablar del sazón, uno se va y dice, no, allá están buenos. Hermanos, así va a ser la palabra de Dios. Mejor. Allá hay milagros, allá hay prodigios, allá hay sanidades, allá se siente el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero cuando hay una iglesia apagada, de nada sirve que traigan al mejor apóstol ungido, profeta, y que de nada les va a servir, aunque le echen agua. De nada nos va a servir, hermanos. Es el tiempo de ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Y recordemos, todos son igual. Que hay una autoridad aquí, la hay. Debe de haber una autoridad. Y si no respetamos esa autoridad, no va a salir nada bien. Si nosotros respetamos la autoridad y la visión, apoyamos la visión, hermanos, va a fluir. Póngase de pie, hermanos. Este es mi corto hablar, hermanos, y sigamos en lo que el Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Usted tiene un llamado, hermano, y no porque hablar en ministerio no es por hablar del ministerio de este lugar, sino un ministerio especial que Dios le dio a cada uno de nosotros. Dios los bendiga, y dejo este lugar bajo la unción del Espíritu Santo a nuestro pastor. Dios los bendiga.